Bienvenidos al Centro de Estudios e Investigación Arcas este año 2026. Comenzamos año nuevo con literatura, por supuesto. Y hoy vamos con un tema que me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo, y es la figura del doble en la literatura. Cuando hablamos del motivo del doble en la literatura nos referimos a una figura inquietante que desdibuja la frontera entre el yo y el otro. No se trata simplemente de duplicar personajes, sino de un mecanismo narrativo que interroga la identidad, mostrando fisuras entre la vida pública y privada, entre la conciencia y el deseo, entre lo que mostramos y lo que realmente somos. El doble emerge con fuerza en el siglo XIX en paralelo al auge del romanticismo y la literatura fantástica, pero el motivo se ha reescrito constantemente incluso en la literatura latinoamericana del siglo XX, explorando temas como la memoria, el mestizaje, la modernización y la mirada crítica sobre la realidad, lo que hace tan fascinante al doble de su ambivalencia. Puede aparecer como símbolo de inmortalidad o transformarse en una amenaza, un vigilante interno que acecha al protagonista con sus propias contradicciones. Freud, a partir de las ideas de Otto Rank, explica que el doble representa primero una protección narcisista y luego, tras la pérdida de esa inocencia, se vuelve presagio de muerte y encarna esa voz interior que nos persigue cuando lo reprimido retorna desfigurado. Por eso, el auge del motivo del doble se da en el siglo XIX. Dramatiza la decisión entre la conciencia y el deseo, entre la máscara social y la vida interior. Entonces, el doble se ubica en el centro de una pregunta esencial. ¿Quién soy realmente? Esa cuestión abre la puerta a conflictos internos y revela las facetas ocultas que todos llevamos dentro. Cada etapa literaria adopta técnicas narrativas específicas, repetición de nombres, voces gemelas, escenarios urbanos, retratos y diarios. Estos dispositivos conducen la exploración de la subjetividad y multiplican los enigmas que rodean al yo. El doble no resuelve la identidad, sino que mantiene vivo el conflicto y la pregunta en la ficción, invitando al lector a atravesar la frontera entre uno y otro. Ahora veamos cómo se transforma la figura del doble a lo largo del tiempo. En la época de los mitos arcaicos, el doble se manifiesta como gemelos, bilocación y máscara. Estas formas aluden a presagios, comedias y ritos, es decir, señales y pronósticos, juegos con el destino y actos ceremoniales ligados a la cultura y la religión. La transformación principal ocurre con el romanticismo. El doble deja de ser recurso mítico y aparece como figura psicológica y literaria. Los autores del siglo XIX exploran el doppelganger, la sombra y el reflejo como síntomas de crisis moderna, lugar donde la identidad presenta fracturas, vacilaciones y conflictos. Ita Hoffman, por ejemplo, desarrolla dobles inquietantes que invaden la cotidianidad. Poe trabaja la duplicidad del yo y la presencia obsesiva del rival. Dostoyevsky, en la novela El doble, inserta dobles en ciudades impersonales acentuando la alienación. Wilde convierte el retrato en archivo de corrupción invisible y Maupassant lleva el diario íntimo al límite paranoico. En el modernismo, la figura del doble se vuelve más compleja, asociada a la multiplicidad psíquica y a la patología. Aquí domina lo siniestro y la represión. Además, se expresan inquietudes sobre la mente humana y sus sombras. En el mundo contemporáneo, el doble aparece como simulacro, tecnología y avatar. Los temas clave giran en torno a la relación entre original y copia, también a la virtualidad, propios de la era digital y sus realidades múltiples. El laboratorio romántico y moderno muestra que la identidad nunca se cierra en una definición fija. El doble amplía la experiencia narrativa y tensa la idea de realidad. La literatura se presenta como un espacio para habitar el misterio y el desconcierto, más que como una respuesta definitiva al problema del yo. El análisis freudiano revoluciona la comprensión del doble mostrándolo como una figura ambivalente. En su ensayo Lo ominoso, Freud describe la inquietud que surge cuando algo familiar se vuelve extraño y perturbador. El doble deja de ser una duplicación inocente para convertirse en encarnación de lo reprimido que retorna desfigurado. Un rostro que aparece repetidamente, una coincidencia insistente, una imagen que refleja lo que el yo no reconoce como propio, aunque lo sea en lo más profundo. Siguiendo a Otto Rank, Freud recuerda que el doble tuvo primero un sentido protector. Sombra, reflejo y alma expresaban continuidad frente a la muerte.
Con el tiempo, esa figura adopta otro signo, anuncia, amenaza y censura. Lo siniestro expone la fractura entre deseo y ley, entre costumbre pública y vida privada. En la literatura del siglo XIX, esta inquietud se manifiesta cuando lo oculto toma forma de reflejo o duplicada o también repetición obsesiva. El motivo del doble se convierte entonces en síntoma visible de un sujeto moderno que no logra conciliar sus impulsos con las exigencias culturales y recurre a través de la ficción al retorno de lo reprimido. El psicoanálisis entiende el superego como una voz interior que vigila y censura los deseos del yo, un juez formado por la internalización de normas sociales. En muchas historias, esa autoridad se proyecta en el doble que observa, interrumpe y advierte desde afuera. Hace visible el conflicto íntimo. Poe crea en William Wilson un doble que surge en momentos de tentación, por lo que traslada la lucha entre impulso y ética al plano externo. Las reiteraciones de nombres, rostro, no aluden a una persecución demoníaca, sino al límite moral del personaje. Cuando el protagonista destruye el doble, destruye también el fundamento de su propia ética. Al perder la conciencia vigilante, precipita su autodestrucción. A partir de aquí se distinguen dos grandes modos de entender la figura del doble. En el primero, el doble funciona como superego, como con tarea moral y censora. Aparece ante la tentación, protege la integridad ética y ejerce una vigilancia selectiva que solo se activa cuando el conflicto interno se intensifica. En el segundo, el doble adopta un perfil ontológico o existencial. Interrumpe sin aviso, amenaza la identidad, mantiene una persecución constante y se presenta como alteridad externa, como presencia que llega desde fuera y desestabiliza al sujeto. Esta diferencia ayuda a comprender los matices con los que el doble es interpretado en la literatura y la cultura, desde símbolo de la conciencia moral hasta figura inquietante de la otredad y la fragmentación del yo. A lo largo de la historia literaria, el motivo del doble se organiza en dos grandes vertientes, la moral y la ontológica. En la tradición moral, el doble aparece ligado a la conciencia y a la responsabilidad ética. En William Wilson de Poe, por ejemplo, el doble irrumpe en escenas de tentación, frena al protagonista y expone su falta de control. El deseo se enfrenta a una figura idéntica en nombre y apariencia, y el conflicto interno se escenifica como persecución. Las repeticiones de voz, rostro y gesto no solo inquietan, subrayan que existe un límite moral que sostiene la identidad del personaje. En la tradición ontológica, el doble deja el terreno de la censura para cuestionar la consistencia del yo. Cuentos como El Orla de Maupassant, El hombre de la arena de Hoffman plantean dudas sobre la realidad de lo que el protagonista percibe y sobre la estabilidad de su mente. Aquí el doble se manifiesta como presencia que suplanta la voluntad, altera la percepción del cuerpo y del entorno y borra la frontera entre mundo exterior y vida psíquica. La amenaza ya no se reduce a portarse bien, sino a perderse en un laboratorio de visiones, voces y síntomas. La literatura del siglo XIX explora y combina ambos modelos. Stevenson convierte el conflicto moral en una lucha química entre Jekyll y Hyde, por ejemplo, donde el deseo prohibido encuentra salida y la ética del personaje se desmorona. En Maupassant y Hoffman, la figura del otro interior actúa como fuerza que descompone la unidad del sujeto y abre una grieta entre razón y delirio. De estas obras surge una pregunta que recorre toda la tradición del doble. ¿La identidad puede mantenerse unida sin sacrificar deseo ni ceder a la disolución? Y en ese sentido, el doble moral interviene ante la tentación y funciona como guardián de la integridad, mientras que el doble ontológico aparece de forma inesperada y empuja hacia una crisis de existencia. Ambas vertientes se entrecruzan y permiten que la literatura examine al mismo tiempo la vigilancia de la conducta y el vértigo ante los límites de la identidad. El laboratorio literario del siglo XIX desarrolla el motivo del doble mediante recursos narrativos variados, y cada autor propone una forma singular de convertir la duplicación en experiencia estética. Poe utiliza el nombre y la voz repetidos como marcas de persecución ética, mientras Dostoyevsky sitúa la duplicidad en la gran ciudad y en la burocracia, escenarios que multiplican y fragmentan la identidad. Wilde recurre al retrato como archivo visual donde la corrupción adquiere cuerpo sin dejar huella en la apariencia del protagonista. Maupassant, en cambio, despliega el diario íntimo como registro obsesivo
en el que el doble, o sea, esa presencia invisible, suplanta de manera inquietante la voluntad del sujeto. La crítica reconoce en este laboratorio romántico tres grandes ejes: el motivo moral, o sea, el doble como freno o conciencia; el motivo ontológico, es decir, desestabilización del yo y amenaza existencial; y un repertorio de dispositivos técnicos como el nombre, voz, retrato, diario, ciudad, autómata. Estas variantes muestran la riqueza de posibilidades que el doble presta a la literatura moderna. A veces la figura sostiene una ilusión de unidad necesaria para la vida ética, otras deriva en crisis y fragmentación. Las figuras retóricas y los recursos formales resultan decisivos para producir este efecto y permiten distinguir el doble clásico del moderno. En el doble clásico, la antítesis subraya el contraste entre yo y otro, como en el caso de Jekyll y Hyde, o en la oposición entre virtud y vicio. En la perspectiva moderna, la tensión se desplaza hacia vacilaciones entre identidades y contradicciones internas. El paralelismo aparece en relatos clásicos mediante escenas gemelas y nombres duplicados, como en William Wilson. En el enfoque contemporáneo domina la fragmentación y las voces narrativas se disgregan y multiplican. La metáfora y el símil se apoyan en el espejo, la sombra o el retrato para proyectar visualmente el doble, mientras que hoy esa representación pasa al simulacro, la réplica digital y los archivos, como en la invención de Morel de Bioy Casares. La repetición, en especial la anadiplosis, articula motivos obsesivos y persecuciones reiteradas en los clásicos. En la actualidad, esas repeticiones adoptan la forma de iteraciones y bucles, a menudo digitales y temporales. La ironía trágica conduce al desenlace fatal y a la revelación final en las obras del siglo XIX, pero en las modernas prevalece la ambigüedad y el juego con niveles metaficcionales. La prosopopeya dota de vida a los objetos que encarnan el doble en la literatura clásica. Hoy, tecnologías y textos asumen el papel de agentes del desdoblamiento. En cuanto a la metalepsis, antes el narrador testigo y el relato externo sostenían la historia. Ahora los niveles narrativos se cruzan y la frontera entre realidad y ficción se vuelve porosa. Por último, la paradoja plantea una dicotomía moral o real en los textos clásicos, mientras que la literatura contemporánea se inclina hacia la fusión, la disolución y la coexistencia de opuestos. Cada figura muestra cómo se transforma la representación del doble entre las obras clásicas y modernas. El canon decimonónico consolida el doble en obras emblemáticas. Por ejemplo, Ita Hoffmann construye dobles fragmentarios y voces múltiples. Poe dramatiza la vigilancia moral externa. Dostoyevsky en el doble convierte la ciudad en escenario del desdoblamiento del yo. Stevenson explora la química del desdoblamiento ético y Maupassant lleva el tema a un extremo psicopatológico. Los dispositivos y las figuras definen este laboratorio como un espacio donde la literatura experimenta con la subjetividad y abre caminos para que la duplicidad siga redefiniendo la experiencia narrativa. El doble no queda ligado a un único sentido. Permite que conflicto, vigilancia, amenaza y pregunta coexistan sin exigir que la identidad alcance una integración absoluta. Durante la época victoriana, el tema del doble se afirma como uno de los mecanismos más potentes para tensar la distancia entre la apariencia pública y la vida interior de los personajes. La sociedad exige conductas rígidas, busca preservar una fachada honorable y al mismo tiempo esconde prácticas y deseos que no tienen lugar en el discurso público. En este contexto, la literatura explora la fractura entre lo que se muestra y lo que permanece invisible. La obra más célebre, por supuesto, en este campo es el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Jekyll y Hyde representan dos extremos de una misma personalidad. La transformación química lleva al primer plano el conflicto entre instinto y moral. Hyde encarna los deseos reprimidos de una sociedad puritana y resulta inquietante porque da forma a aquello que la sociedad oculta bajo el disfraz de la responsabilidad y de la respetabilidad, por supuesto. No es casual que Hyde suene fonéticamente a Hide, verbo inglés que significa ocultar.
El nombre sugiere la función oculta de esos impulsos sociales. La dinámica interna del personaje altera la tranquilidad del entorno y el misterio del monstruo revela que la identidad idealizada no puede desprenderse de sus zonas oscuras. La literatura victoriana recurre a varios dispositivos para reforzar esta idea. El nombre que guarda un secreto, la voz fragmentada, el relato en tercera persona que multiplica perspectivas y la ambientación nocturna, que insinúa un mal instalado en los intersticios de la vida diaria. Stevenson muestra la capacidad del individuo para dividirse frente a sus propias pulsiones y expone que cada ser humano carga tensiones que no se resuelven del todo. La presencia del doble en esta tradición no anuncia una victoria simple del bien sobre el mal. Cuestiona el modo en que los sujetos negocian con sus deseos, los ocultan durante el día y les dan salida en la noche. El conflicto de la doble moral perfila una identidad partida, hecha de capas y roles que nunca llegan a fundirse en una unidad definitiva. Stevenson no construye un relato ejemplar ni ofrece una moraleja cerrada, no, nada de eso. En cambio, sí propone un viaje por la complejidad de la experiencia victoriana. El conflicto se sitúa a la vez en el interior del sujeto y en la cultura que regula la forma de desear y de habitar la ciudad. La ambigüedad, la multiplicidad y el misterio se convierten en pilares de una época literaria fascinada por explorar sus propias grietas. En la literatura latinoamericana, el motivo del doble asume nuevos desafíos y matices. Atento a los contextos culturales e históricos de la región, ya no se limita a ilustrar un dilema psíquico, dialoga con el mestizaje, la memoria, el pasado indígena y la convivencia entre modernidad y mito. Por ejemplo, Machado de Asís, El espejo. Es un cuento espectacular. En este cuento muestra a un protagonista que solo se reconoce a sí mismo cuando lleva el uniforme, desmontando la ilusión romántica de una identidad profunda y trascendente. El cuento, construido como conversación filosófica, sugiere que el yo toma forma a partir de los roles sociales y las expectativas del entorno. La ironía con que Machado aborda el doble anticipa teorías contemporáneas sobre performatividad. La identidad no nace como esencia fija, se arma en el cruce de miradas y máscaras. Carlos Fuentes utiliza la duplicidad para explorar la historia mexicana como un entramado de voces y tiempos. En Chacmol, una estatua prehispánica cobra vida y acaba por suplantar la existencia del burócrata Filiberto. Aura recurre a la segunda persona y una narración ambigua para confundir los límites entre juventud y vejez, presente y memoria. En La muñeca reina y Las dos Helenas, el eco de lo doble amenaza la frontera entre generaciones, entre lo infantil y lo adulto, entre madre e hija. El doble para Fuentes abre un espacio donde lo moderno y lo ancestral sostienen realidades simultáneas. Borges, por su parte, siempre atento a las paradojas metafísicas, lleva el motivo del doble hacia la pregunta por el tiempo y la autoría. En El otro, un Borges joven se encuentra y conversa con su versión anciana. El relato disuelve la separación entre literatura y vida y muestra que el yo se compone de recuerdos y proyecciones inestables. En la memoria de Shakespeare, la transferencia de recuerdos se vuelve exploración de identidad y alteridad. El protagonista convive con dos memorias, propia y ajena, y los límites del yo se desdibujan. Borges sugiere que el ser no se define por un archivo de experiencias, sino por la negociación constante entre lo propio y lo otro. Julio Cortázar, en cuentos como Lejana, presenta a Lina Reyes, una joven que sueña con una mendiga en Budapest hasta llegar a fusionarse con ella. El cuento en forma de diario oscila entre rutina y pasaje onírico y pone en juego la posibilidad de que el yo migre más allá del cuerpo, mezcle destinos y enlace vidas distantes sin obedecer a la geografía ni a la lógica cotidiana. Adolfo Bioy Casares imagina en la invención de Morel una máquina que graba y reproduce el mundo de manera indefinida. La mujer amada resulta ser solo una proyección sostenida por la tecnología. Aquí el doble ya no nace de la psicología, sino del estatuto de la copia y la artificialidad. La pregunta por la autenticidad, la memoria y la experiencia real anticipa tensiones propias del siglo XXI. La reescritura latinoamericana del doble enriquece la tradición europea porque suma capas de historia y despliega el desdoblamiento como efecto personal y social. La identidad aparece marcada por la herencia, por los fantasmas colectivos, por el tránsito entre culturas y por un juego en el que el yo nunca termina de ser uno solo.
En la actualidad, el motivo del doble adopta formas impulsadas por el desarrollo digital, la tecnología y las prácticas culturales contemporáneas. En la actualidad, el motivo del doble adopta formas impulsadas por el desarrollo digital, la tecnología y las prácticas culturales contemporáneas. El doble ya no se limita a rostros y cuerpos, se transforma en perfiles, avatares, algoritmos, archivos digitales y huellas informáticas. Estas figuras trasladan la inquietud hacia la virtualidad y la autenticidad de la experiencia. La cultura digital multiplica los yoes mediante redes sociales, mensajes automatizados, selfies y representaciones que circulan y se modifican de manera constante. Los algoritmos de reconocimiento social generan sombras digitales autónomas, una sombra hecha de datos, clonada y replicada capaz de actuar y desplazarse en nuestro lugar. El conflicto ya no se reduce a identidad interna frente a apariencia externa, se amplía a la autenticidad, al control de la imagen propia y a la transformación infinita de la personalidad. La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares anticipa esta mutación al imaginar una máquina que graba y reproduce la experiencia humana sin límite. Faustine, la mujer amada por el protagonista, existe solo como simulacro mecánico y nunca está disponible para una vivencia directa. La obra describe el paso de la duplicidad física al simulacro tecnológico y sugiere que el doble contemporáneo se vuelve inseparable del campo virtual, donde la pregunta por la autenticidad resulta central. El doble digital se hace visible también en los deepfakes, en videos o audios manipulados con inteligencia artificial que convierten a cualquiera en su propio doble sintético. La selfie, heredera directa del espejo literario, condensa la experiencia de mirarse, capturar la propia imagen y reenviarla para que otros la miren y la multipliquen. Frente a estos dilemas, la literatura y la cultura contemporánea examinan nuevas formas de subjetividad. ¿Quién regula las copias? ¿Quién controla la voz y el rostro? El simulacro reemplaza al original. El avatar ocupa el lugar del yo tangible y el archivo digital conserva un registro potencialmente infinito de actos, gestos y palabras. La inquietud por el doble persiste amplificada en los territorios digitales y abre nuevas tensiones entre la imagen que se fabrica y la presencia que se habita. A lo largo de la historia literaria, el motivo del doble ha dado lugar a estilos narrativos muy diversos. En el siglo XIX se consolidó una tradición clásica en la que las diferentes obras literarias representan tramas lineales, narradores omniscientes o testigos, escenarios realistas y recursos visuales como espejos, sombras y retratos. Obras como William Wilson, El retrato de Dorian Gray y Dr. Jekyll y Mr. Hyde priorizan el enfrentamiento entre el yo y un antagonista visible y acentúan el contraste entre virtud y vicio o entre apariencia honorable y vida sumergida. La prosa mantiene un tono solemne con atmósferas góticas o fantásticas y los desenlaces suelen ser concluyentes. La derrota del doble restablece cierto orden. En los siglos XX y XXI, los estilos modernos y posmodernos transforman ese modelo. El relato se fragmenta, aparecen múltiples voces, monólogos interiores, saltos temporales y rupturas espaciales. El doble puede presentarse como proyección psíquica, construcción social, archivo digital o simulacro tecnológico. Estas obras exploran la identidad como un problema sin solución definitiva, con finales abiertos y estructuras experimentales. Las figuras retóricas también cambian. El doble clásico se apoya en la antítesis clara, el paralelismo de escenas y la metáfora visual. La repetición obsesiva, la prosopopeya de objetos y la ironía trágica conducen a desenlaces fatales e iluminadores. El doble moderno responde a otras lógicas: metalepsis, paradoja identitaria, elipsis, fragmentación polifónica, densidad poética y juego especular entre textos. De forma sintética, la representación del doble varía según cada dimensión literaria. En la tradición clásica, el narrador adopta un punto de vista omnisciente o de testigo. En las historias modernas y contemporáneas, la voz narrativa se vuelve subjetiva, múltiple y recurre al flujo de conciencia. En cuanto a la estructura, las obras clásicas siguen una trama lineal con cierres trágicos, mientras los textos actuales prefieren formas fragmentarias, collage, diario y finales abiertos. El simbolismo también se desplaza. Antes predominaban espejo, sombra y retrato. Hoy destacan archivos, simulacros, voces digitales y máscaras como emblemas de despersonalización.
Entonces el motivo narrativo clásico se centra en un antagonista externo. En la modernidad, el conflicto principal se vuelve interno, marcado por crisis de identidad y autodesdoblamiento del protagonista. El lenguaje y el tono pasan de lo sólido, solemne y gótico a registros poéticos, filosóficos y experimentales. Por último, la finalidad cambia. El doble clásico cumple una función moral, psíquica y sancionadora. El doble moderno abre preguntas ontológicas, culturales y tecnológicas que desbordan los antiguos límites del yo. Las diferencias formales y estilísticas muestran cómo cada época responde con recursos propios al desafío del doble. La literatura clásica plantea una lucha cara a cara. La moderna construye laberintos internos y realidades múltiples. Así, el motivo del doble se mantiene vivo, se ajusta y se reinventa para acompañar la inquietud persistente de la identidad. El doble mantiene vigencia y se adapta a cada contexto histórico, cultural y tecnológico. Este motivo recorre el arco que va del mito y la ceremonia a la psicología narrativa y llega a las estéticas del simulacro y los algoritmos contemporáneos. En el siglo XIX expuso tensiones propias de la modernidad, deseo y censura, subjetividad y red de normas sociales. El espejo, la sombra y el retrato señalaron inquietudes profundas sobre los límites entre vida pública e interioridad. El siglo XX quebró esas certezas y llevó el doble hacia una búsqueda en el interior del sujeto con estructuras experimentales y un extrañamiento creciente ante tecnologías y nuevas memorias. América Latina reinventó el motivo e incorporó mestizaje, memoria y transformación social. A estas reescrituras, el desdoblamiento se manifiesta en planos personales y colectivos, afecta tanto al individuo como a las comunidades en cambio. Hoy el doble atraviesa el espacio digital con algoritmos, avatares y pone en cuestión la autenticidad de la experiencia y la gestión de la imagen. Las preguntas sobre el sujeto, la originalidad, el manejo de la voz y la mirada se reactualizan en cada réplica virtual. El motivo abre interrogantes en los que el yo deja de ocupar el centro y surgen nuevas combinaciones entre arte, máquina, cultura y lenguaje. Frente al rostro desconocido, la literatura invita a repensar la subjetividad y las formas de comunidad en una época marcada por copias y simulacros. Entre el espejo y la máscara, el doble revela fisuras del yo y anima a explorar caminos, preguntas y enigmas que configuran la identidad. La fuerza del doble reside en su capacidad de adaptarse y en la luz que arroja sobre los rincones oscuros de la existencia humana. Inquieta y resulta necesario porque se vincula con la pregunta fundacional: ¿quién soy realmente? Mientras esa pregunta exista, la literatura duplicará el enigma del yo y se reescribirá como espejo, sombra, máscara o algoritmo. El misterio del doble coincide con el misterio de la identidad moderna, plural, precaria y siempre amenazada por sus propias proyecciones. Bueno, llegamos al final. No olviden darle like y suscribirse al canal para seguir explorando estos temas, como siempre, con la idea de leerlos con atención crítica y entender mejor cómo funciona la literatura. Nos vemos en la próxima lectura.